nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vueltas. Y seguimos aquí con nuestro tema sobre los feminicidios. Acaban de escuchar Sueños Rotos de Boca Floja. Cabe mencionar de este artista que Boca Floja es conocido en México como el precursor en la utilización de la cultura hip hop como una herramienta alternativa de concientización social y política. De modo, por supuesto, que es más efectivo y relevante para las juventudes marginadas en el mundo y en nuestro queridísimo país. Celi, te tenemos de regreso. He vuelto, generoleros y generoleras. Tuve un problema con mis redes, de pronto empecé a ponerme muy radical y algo pasó que se anuló mi voz. Básica justificación para problemas en red. Pues bueno, estábamos con nuestro tema de los feminicidios como un fenómeno social y político, cómo lo engarzamos, el tema de Ciudad Juárez con los feminicidios en el Estado de México. Me parece que tienen características distintas, ¿no? De inicio, los feminicidios en Ciudad Juárez surgen en 1993, en esta época de las grandes maquilas, y donde se dan brutales asesinatos de las mujeres, regularmente mujeres pertenecientes a clases trabajadoras e inmigrantes de otros estados a esa ciudad, ¿no? Entonces, justo se ha asociado que los feminicidios son en Ciudad Juárez, ¿no? Y las muertas son desde los procesos y los sectores de la maquiladora, y desde ahí se empezó a trabajar, ¿no? Cómo se encontraban los cuerpos de las mujeres en las orillas de las calles, en lugares alejados y tiradas como basuras, ¿no? Sin embargo, en cada estado guardan condiciones geopolíticas particulares en donde el uso extremo de violencia es notable, como ya lo mencionaba Carla, en los cuerpos encontrados de todas estas mujeres. Es importante que rescatemos como todas estas características porque los activismos por los derechos humanos, por las mujeres, han categorizado al feminicidio desde un asesinato cometido por hombres únicamente por el hecho de ser mujeres. O sea, el menosprecio y el odio exacerbado hacia las mujeres por el simple hecho de ser. Y esta cuestión que ya les comentaba reiteradamente, cómo se vive la violencia desde los cuerpos, cómo estructuramos una geopolítica del poder a partir de los cuerpos de las mujeres, cómo puede ser utilizado, abusado sexualmente, torturado, destruido y tirado a la basura a discreción. Y evidentemente manifiesta en ese discurso de estas violencias la postura política de quienes asumen los poderes para demostrar un poder como superior, un poder androcéntrico, un poder masculino. Y que cabe señalar que dentro de todas estas particularidades es necesario nombrar cómo desde las organizaciones feministas y de mujeres estamos enunciando y trabajamos colectivamente por denunciar que cualquier tipo de abuso o violencia física, emocional, económica, intelectual, se da por acción y por omisión. Es decir, en tanto los gobiernos y el Estado no asuman que hay una alerta de género en varios estados de los países, del país, serán cómplices de la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones. Y al ser cómplices deben ser juzgados ciudadanamente y puestos con todo el peso en una silla en donde no solo se juzgue, sino que ejerza la ciudadanía a partir de la apropiación de estos derechos, de lo que implican las recomendaciones internacionales, para el caso de México en particular, y el Estado de
de México. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el Estado de México. Fíjate, Feli, que hace ratito les comentaba sobre la diferencia que hay entre los crímenes de mujeres en el Estado de México y en Juárez. Fíjate que en el Estado de México, o sea, muchos de los cuerpos mutilados fueron dejados o exhibidos en lugares públicos, como carreteras, parques y centros comerciales, ¿no? Entonces, se decía que era evidente y se asociaba a los crímenes de odio y de género. Pero también cabe resaltar, Geli, y no me vas a dejar mentir, que el gobierno de Uriel Ávila, que es el que gobierna el Estado de México, no quería dar la alerta de género. No lo quería hacer. Hasta que fue demasiada la presión. Yo recuerdo... fue un proceso coyuntural, o sea, no fue casual. Desde hace 10 años se está apelando porque haya una alerta de género en el Estado de México, en donde las características sobrepasan las mismas estructuras de seguridad dentro de diferentes municipios, y que no se apele, inclusive que no se tenga una agenda de género, pues es bastante preocupante. Pero creo que porque finalmente se trata, no puede ir más allá, se trata de un discurso político que encubre un feminicidio, qué poderes están vinculados, qué discursos y qué poderes están vinculados, porque al final es un acto simbólico para la sociedad. ¿Cómo se siente la sociedad al ver que a las mujeres de sus municipios, de sus países, no solo las están desollando, las están violando, las están ultrajando, las están lastimando de su cuerpo? ¿Qué implica que un cuerpo de una mujer sea exhibido? ¿Qué implica que el cuerpo de una mujer sea violentado? ¿Qué implica, por ejemplo, qué ha implicado históricamente que a las mujeres de los pueblos conquistados se les viole? Y ahí hablamos de temas bastante profundos, en donde el discurso de poder se enmascara y en donde los cuerpos de las mujeres se han vuelto en los últimos años un botín de guerra. No vayamos muy lejos, el tema del Estado de México se hizo más visible con Atenco. ¿Qué pasa con todas estas violaciones permitidas socialmente, permitidas estructuralmente? Y estructuralmente me refiero a las estructuras institucionales, a los estados. A ver, es que ¿dónde estaban todas estas mujeres empoderadas institucionalmente, dándole voz a las mujeres violadas, torturadas por el equipo de seguridad federal? O sea, ¿qué está pasando a nivel estructural? Que el Estado no puede tomar como parte de su agenda el tema de las muertas y la violencia generalizada en el país. Por eso me parece que es necesario que analicemos y reflexionemos desde la geopolítica, qué implican los cuerpos, qué implica esta nueva política, estas reestructuraciones económicas, qué implican las reestructuraciones de los cárteles, cómo están afectando, ¿no? Como las estructuras no solo políticas, sino económicas, sino también de los cuerpos. De pronto tú mencionabas como la película Hostal, ¿no? No nos vayamos lejos. O sea, la realidad nos invita a pensar en qué es lo que pasa cuando vemos que a una mujer se le violenta en su tránsito cotidiano por las calles de la Ciudad de México, o de Toluca, o de Naucalpan, o de Cuautitlán, o de Coacalco. ¿Qué hace la ciudadanía ante una situación de violencia? ¿Qué se genera en el espectro? ¿Cuáles son los sentires, las emociones? Porque al final es eso lo que manda. Ese es el mensaje que llega a la ciudadanía. Una mujer que es relativamente autónoma en decisiones económicas,
que toma voz en algún medio de comunicación, que escribe para algún periódico, una mujer académica que toma una postura política, una mujer que decide transitar por otros espacios que no han sido los tradicionales, históricamente es violentada. Entonces, ¿qué estamos haciendo la ciudadanía? ¿No? En esta parte de no ser como dentro de este grupito que perpetúan como estos estereotipos de violencia, ¿qué estamos haciendo? Porque es necesario decir que no es casual que el Encuentro Nacional Feminista 2015 se dé en Toluca, en el Estado de México. Son como temas que me vienen mucho a la mente, porque es necesario que hagamos un ejercicio de reflexión de tú a tú, ¿no? ¿Qué pasa cuando sabemos que alguna vecina la violentan o que está viviendo violencia? ¿Hasta qué punto tienes o no injerencia? Y efectivamente, como nos menciona Diana, que son considerados violencia de género. Y bueno, para identificarlos y para tipificarlos está la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres, que fue uno de los primeros instrumentos internacionales en donde se tipificó que era violencia física, violencia emocional, violencia económica, discriminación contra las mujeres. Y bueno, tiene que ver, por supuesto, Carlita. O sea, me parece que más allá de un ejercicio de educación, es un ejercicio de ciudadanía. Y la ciudadanía no necesariamente tiene que transitar por los espacios de educación formal. Me parece que tiene que ver con un sentido de justicia y... Carlita, no sé si nos quieras comentar algo. Sí, bueno, primero comenzar con que solo un 5% de los casos de feminicidio son resueltos con éxito por autoridades, mientras que el resto permanece impune. Y cuando te decía que incluso iba más allá, yo me refiero a los mismos gobernantes, o sea, ¿quién está en el gobierno? Llámese como se llame, o sea, en este caso estamos hablando del Estado de México, que es Erubiel Ávila. Yo recuerdo que en Ecatepec las madres de las chicas salieron a marchar y a bloquear. ¿Por qué? Porque ya estaban hartas. Y perfectamente recuerdo cuando Erubiel dijo, hay cosas más importantes que eso. O sea, desde ahí se ve que esta persona, bueno, ni le importa ni le importará, ¿no? ¿Por qué? Pues porque supongo que, no lo supongo, afirmo, odia a las mujeres. Bueno, entonces, hablando de lo que nos decía Diana sobre falta de educación, y yo concuerdo contigo, más bien es falta de civilidad, falta de convivencia. ¿Qué tan acostumbradas estamos a que a una mujer le digan mamacita en la calle, ¿no? Y que ya ni siquiera nos cause alguna afección, ¿no? El ver cómo le están agrediendo, se vuelve normativo, ¿no? Nosotras mismas, o sea, nos gritan algo en la calle y mejor optamos por no hacer caso. ¿Por qué? Porque si ay, no, a mí sí me dicen algo, yo sí les digo. Claro, yo sí no me quedo callada, pero sí hay como cierto temor, ¿no? Pero más que temor, o sea, es costumbre, o sea, ya es costumbre de las mujeres el escuchar que ya se han acostumbrado. Es que no es que eduquen a los varones a no violentar los cuerpos de las mujeres. Yo no me he acostumbrado y yo pertenezco al colectivo de las mujeres. Y tan no me he acostumbrado que no me atrevería a afirmar que las mujeres nos acostumbramos, porque pues si no tendría sentido la organización, de las mujeres
y no tendría sentido muchos de los procesos de organización política que se gestan a partir de identificar como este tipo de situaciones que no son comunes, que no entran dentro del espectro de lo cotidiano. Pero sí, me parece que hace falta. Sí, yo no me atrevería a generalizar. Me parece que en la Ciudad de México hemos avanzado bastante. Inclusive en eso yo me reservo como mis comentarios, porque yo no me atrevería a decir que el gran colectivo de mujeres, porque no, porque hay mujeres haciendo cosas, y el tema del feminicidio se pudo lograr porque mujeres en espacios públicos tomando decisiones tomaron conciencia de su condición y su posición como mujeres y reflexionaron profundamente sobre la necesidad de encontrar mecanismos a través de las leyes que tipifiquen este tipo de situaciones. Ahora, hay otra situación. Hace falta generar mayor conciencia sobre lo que una mujer implica en la sociedad. Ver a una mujer como ser humana, como parte de la sociedad, como ciudadana, no entra dentro de los patrones cotidianos. Inclusive yo me atrevería a decir que en pleno siglo XXI, ¿no? O sea, no es usual, no entra dentro de las cosas comunes ver a mujeres en espacios públicos. Y ante una situación como esta, pues la violencia exacerbada ya en un feminicidio, pues se denota, ¿no? Y no solo tiene que ver con clases trabajadoras, pero sí tiene que ver con mujeres en posición de vulnerabilidad, ¿no? Lo mismo puede pasar para el caso de una mujer en la colonia Roma o una mujer que vive en franjas marginales de la Ciudad de México o una mujer en Coacalco, por ejemplo, ¿no? Y dale, que sí existen mecanismos para prevenir, pero, o sea, César, el violentómetro está rebasadísimo pedagógicamente y no es un mecanismo y no es un mecanismo que opere a estas alturas del partido, donde los feminicidios se dan al por mayor, que es como vender pollo en cualquier pollería, ¿no? O sea, por desfortuna pareciera eso, que las mujeres, los cuerpos de las mujeres pueden ser usados y desechados de tal manera que no pasa nada, o sea, nadie dice nada. Y por supuesto que sí están haciendo. Por ejemplo, en el caso de Puebla, la organización colectiva, el Taller AC, da cursos, se para frente al gobierno del estado para exigirle la alerta de género. Misma situación en Guanajuato, misma situación en muchísimos estados. Lo que sucede es que no volteamos usualmente a mirar el periodismo crítico del país, a reflexionar lo que nos dicen las mujeres periodistas que están tomando nota y están echando pluma, como el caso de CIMAC, ¿no? Como el caso de periodistas como Lidia Cacho, que parecieran temas bastante alejados de nuestra realidad del Distrito Federal o del Estado de México, que no nos los apropiamos y que no son del lenguaje común, porque como yo se lo dije en muchos momentos a muchos compañeros, hay temas prioritarios en las agendas políticas. Y entonces no es posible que no se atienda a más de la mitad de la población del mundo y las demandas que tiene esa parte del mundo, ¿no? Que es una vida digna, una vida libre de violencia y transitar por espacios en donde no haya violencia ni para mujeres ni para hombres. Y en este caso hablamos de la violencia feminicida, que su característica particular es que se da contra las mujeres con un uso exacerbado de daño físico, psicológico, emocional. No sé, estoy pensando mucho. Y sí, el violentómetro está rebasado, gracias. Pedagógicamente no sé qué tan adecuado pueda ser. Yo creo que debiéramos consultarlo a alguna pedagoga y nos hará sus comentarios puntuales al respecto de un instrumento como este. Institucionalizar la perspectiva de género no va de sacar un violentómetro. Hay acciones afirmativas contundentes que se tienen que hacer
Y más cuando tienes un presupuesto que te asigna el gobierno federal, ¿no? Pero bueno, ese ya es otro tema. Fíjate, Heli, que aparte de esto que dices, yo estuve leyendo que, bueno, el tema de los feminicidios en el Estado de México salió mucho a flote porque The Guardian hizo justamente un reportaje sobre que fue entre 2005 y 2011 más o menos, de donde toman sus estadísticas y sus números. Y bueno, el periódico recalca de una manera muy contundente, de hecho lo encabeza, donde dice que el gobierno encabezado por el priista Miguel Ávila no quiso ofrecer una explicación oficial sobre la crisis de pues porque no tienen argumentos, o sea, ni siquiera han estudiado el tema de género desde lo político, así, están, pero por la calle de la tristeza y la amargura sus asesores. A lo que iba es que el 5 de septiembre, apenas este 5 de septiembre, en la agenda del Congreso del Edomex están los feminicidios. Apenas este año. Y bueno, ya tendremos otros programas que va a estar lo del Congreso, ¿no? En donde, claro, ya tendremos otros programas para seguir reflexionando. Me parece que este tema da para otros muchos programas a lo largo de este año y podremos ir reflexionando y reconstruyendo como de dónde viene el tema del feminicidio, cómo entendemos la violencia, cómo entendemos la violencia institucional, cómo entendemos la violencia física, emocional, desde qué puntos estamos partiendo. Yo nada más me quedo con esta reflexión. Hay datos que por supuesto levanta la encuesta nacional de dinámica de la relación en los hogares, que es de donde sacan estos datos que tú mencionabas, Carlita. ¿Sí? Y hay un sistema de indicadores de género que yo los invitaría a que revisáramos, porque el dato solo te explica una parte de la realidad y otra parte de la realidad te lo da el fenómeno social y político de un contexto determinado, ¿no? Pero así funciona. Y una cuestión más es que el feminicidio, hablar de feminicidio es hablar de desigualdades sustantivas que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y no porque, o sea, por hacer una analogía de que tienen que matar a igual número de, o sea, no. Estamos hablando de la violencia estructural que se está viviendo en los cuerpos de las mujeres. Y que por cierto hay un curso bastante interesante sobre cuerpo descifrado que muchas feministas coordinan y que es bastante interesante que todos pudiéramos acceder a esos espacios. ¿Cómo miramos el cuerpo de las mujeres? Yo me voy con esta reflexión, Carlita. ¿Cómo miramos el cuerpo de las mujeres? Sí, Heli, es bastante interesante y bastante crudo los datos. Dejo a la reflexión también el cómo nos miramos nosotras mismas y cómo los demás nos miran. Como regularmente es un objeto, sobre todo los hombres a veces, ¿no? Digo, todas hemos tenido experiencias de esto, pero bueno. Ojalá que podamos hablar algún día con alguien de Juárez. Intenté buscar por todos lados a alguien, pero no inclusive hablar con alguien de Atenco, o sea, hablar de gente del Estado de México que vivió tortura sexual en todo el proceso de Atenco. Y se nombra, porque hay que nombrar esto, hay que romper con esta cultura del silencio, ¿no? Hay que dejar de ser agachones y entrarle a los temas que están afectando de manera directa al grueso de la población del país. Claro. Y bueno, pues sí, nosotros fuimos Generol. Oye, Heli, ¿alguna cosa que nos quieras invitar el fin de semana? ¿Algún evento? Yo los quiero invitar y cada fin de semana hago mi recomendación de que chequen la cartelera de los cursos gratuitos del Museo Memoria y Tolerancia.
hay una cartelera bastante interesante. También, por supuesto, que visiten el Museo de la Mujer en República de Brasil. Es necesario. Es un espacio y un logro bastante importante tener un Museo de la Mujer, que me parece que es uno de los más grandes en América Latina, ¿verdad? O sea, no está muy grande, pero sí tiene bastante información de utilidad. Y está interactivo, está interesante el lugar. Y vayan al cine. Y si van al cine me invitan. Hace mucho que no voy al cine, quiero ir a la Cineteca. Invítenme a dar el rol, ¿no? Y yo los quiero invitar en noticias más amables a todos los que les gustan los animalitos al Festival de Peludos y Peluditos que se lleva a cabo en Santa Cruz Atoyac. Es gratis y recuerden que lo recaudado es para ayudar a casas hogar para perritos y albergues para estos animalitos creados por Dios para nuestra felicidad. Entonces, bueno, los dejamos con esta última canción, pero primero nos despedimos. Yo soy Carla. Mi nombre es Heli. Nosotras somos Generol. Les recordamos nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos. generoles1@gmail.com, el Twitter @generoles y nos pueden escuchar en redgeneración.com. Y bueno, lo prometido es deuda, los dejamos con esta canción de los Tigres del Norte, que es un grupo de música regional mexicana, todo el mundo los conocemos, y le hacen una canción a las muertas de Juárez. Muchísimas gracias, buenas noches. Postdata, hagan patria, no vayan al Zócalo. Sí, por favor, por favor. Gracias. Por una vez en su vida tengan dignidad, gente. Y...